Vale, si gustan, comencemos. Voy a compartir las preguntas e igual les vamos a ir dando solución por nosotros mismos. No vamos a decir, vaya, esta es la respuesta y pues no vamos a saber dónde salió. Entonces, la idea de ahorita es ver las preguntas, ir a revisar el material y con respecto a eso darle solución y llegar a la respuesta correcta. Entonces, eso va a ser, eso va a ser lo de ahorita. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta, que era justamente esta. No sé si ya, no sé si todos no tienen problema con el audio, con la pantalla. No sé si todos vamos bien. Por mí está bien. Ok, bueno, Sí, estamos bien, licenciado. vale. Entonces tenemos la primera pregunta. Esta es la primera pregunta de la primera parte del examen. Recordemos que la primera parte del examen consistía en cinco interrogantes, ¿verdad? Y pues era de subrayar, ¿verdad? Entonces, esa parte tenía una ponderación de 30 puntos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los literales pues valía 0.6, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta era, un agente de seguro vende póliza a 5 individuos, todos de la misma edad. Si la probabilidad de que un individuo con esa misma edad viva 30 años más es de 0.6. Entonces nos pedían calcular la probabilidad de que dentro de 30 años vivieran los tres. Este, este problema lo íbamos a resolver por medio de una de las distribuciones. Entonces lo vamos a ir al material y vamos a buscar qué distribución nos dan todas estas características que nos da el problema. Porque si nos recordamos, las distribuciones tienen que cumplir ciertas características. Y entonces vamos a ver la definición, las distribuciones, vamos a ver sus características, porque por medio de eso, pues nosotros íbamos a identificarlas. Ajá, es el que íbamos a utilizar de las variables. Entonces, el que estaba revisando era la estadística inferencial. Bueno, entonces aquí, después de la esperanza y la varianza, que ya vamos a llegar a los problemas que consistían con esa parte, están las distribuciones. En este caso tenemos distribuciones para variables discretas y distribuciones para variables continuas. Estas que están acá, que son la distribución binomial hipergeométrica y la de Poisson, son distribuciones para variables discretas. Entonces, el problema que tenemos acá se va a resolver o se le va a dar solución por medio de una de esas distribuciones. Entonces, si vamos a revisar la distribución, vamos a hacerlo por descarte, digamos. Si vamos a revisar la distribución de la hipergeométrica, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la de Poisson. ¿Qué nos dice la distribución de Poisson? Vamos a ver una de las características. Vea que aquí tenemos lo que tiene que cumplir, digamos, el experimento generado esta variable, por una variable aleatoria de Poisson. Dice que son tres condiciones. Dice que el número de éxitos que ocurra en un tiempo determinado de espacio es independiente de lo que ocurra en cualquier otro tiempo o espacio diferente del anterior. Ya acá, hablando de esta característica, la variable aleatoria de Poisson habla de tiempo. Entonces, en este ejemplo, pues no nos hablan de tiempo, ¿verdad? Entonces, solo nos hablan de edades, ¿verdad? Entonces, luego, vamos a ver qué más. La probabilidad de que un éxito en un tiempo o espacio pequeño es proporcional al tamaño. Entonces, pues acá no nos hablan de proporción, no nos hablan de media en en un cierto tiempo o de, 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 o de experimentos en un cierto determinado tiempo y luego pues hacerlo para un tiempo más grande. Entonces, creo que en este caso, la variable aleatoria de Poisson, pues
sus características son más que todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, y el tiempo es la proporción. Entonces, esta, pues la descartamos. Igual podemos fijarnos o aprendernos la distribución. Recordemos que, entonces, luego tenemos otra distribución que es, vamos a ver, no sé si está más adelante o más atrás. Bueno, acá creo que llegué ya a la distribución binomial. Bueno, la distribución binomial habla de n experimentos de manera idéntica, de n pruebas. Habla de los resultados, que le vamos a llamar éxitos, le vamos a llamar fracasos. Habla de la probabilidad del éxito y habla de que la probabilidad del fracaso es 1 menos p, a la cual se le ha llamado q. Las pruebas son independientes y que x va a ser el número de éxitos observado en las n pruebas. Entonces, esta, que es la distribución binomial, es la que más se asemeja a este problema. Porque habla de que vende pólizas de seguro a 5 individuos. Entonces, todos de la misma edad y su probabilidad de que el individuo con esa edad viva 30 años más es de 0.6, ¿verdad? Es una probabilidad constante para cada uno de los individuos. Y vamos a ver las otras condiciones de que son experimentos, es decir, que son idénticos y nos piden pues calcular la probabilidad de que los individuos vivan más de 3 años. Entonces, pues la distribución que vamos a utilizar era esa, la distribución binomial. Porque la de la hipergeométrica, que creo que es la segunda, o no sé si es la tercera, vamos a revisar acá. Vamos a revisar las condiciones de la hipergeométrica. Porque, bueno, el examen pues va a venir siempre de estos mismos temas y pues yo considero que sí es necesario que nos aprendamos la fórmula y luego creo que a partir de la fórmula nosotros ya podemos de alguna forma pues acordarnos de las condiciones que tienen que cumplir la variable aleatoria para que sea ya sea de Poisson, de la hipergeométrica o de la binomial. Entonces, bueno, la hipergeométrica es la última que está acá. Entonces, esta sí, digamos, es de las más raras, pero habla de habla de un total de muestras de un tamaño n, donde se eligen n elementos. De esas muestras, es decir, usted tiene una muestra de tamaño n, y de esas muestras usted elige n, una cierta cantidad. Entonces, las formas de elegir esas n, usted las elige por medio de una combinación, es decir, el número de formas que usted tiene de elegir. Por ejemplo, supongamos algo, usted tiene, digamos, n bolitas de diferentes colores en una urna y usted quiere sacar 5 de ellas. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes usted puede obtener esas 5 bolitas? Eso sería una combinación, que es lo que está acá. De esas n bolitas usted extrae una cierta cantidad y el número de formas de extraer esa cantidad de bolitas es de n formas, ¿verdad? De n tomar n mayúscula, de n minúscula tomar n mayúscula. O por ejemplo, si usted tiene una población de 30 estudiantes y de esos 30 estudiantes usted quiere elegir 10, ¿de cuántas formas usted puede elegir esos 10? Es decir, sin tomar en cuenta el orden en el cual usted los elige, ¿verdad? Porque eso ya sería permutación. Entonces, usted sería de 30 combinación 10, 30 combinado 10. Entonces, esa es esta fórmula que está acá. Se supone, dice, que estas muestras tienen la misma probabilidad. Nos dice que hay x, k de x, formas de seleccionar x éxitos de los k disponibles. Es decir, usted tiene una cantidad k de éxitos y cuando usted elige esa, digamos,
esa muestra usted tiene K formas X formas de tener un éxito. Entonces, bueno, ahí pues explica de que el fracaso ya sería la diferencia, ¿verdad? Sería de los n menos k, de los n mayúscula menos k a los n minúscula menos k. Entonces, bueno, y ahí tenemos la fórmula, que es esta que está acá. Entonces, no era una distribución hipergeométrica la que se asemeja al problema que nos está dando el examen. Ahora, para ir a ver, digamos, cuáles son los problemas que tienen esta naturaleza, pues sería bueno que revisáramos los problemas que están al final de cada sección, tanto de la hipergeométrica, tanto de la normal, tanto de la distribución binomial. Entonces, para tener una idea de qué tipo de problemas son con los que se puede utilizar estas distribuciones. Entonces, la única distribución con la que podíamos abordar el problema número 1 era la distribución binomial. Bueno, entonces, como era la distribución binomial, ¿cuál era la fórmula de la distribución binomial? Bueno, aquí está. Entonces tenemos que la distribución binomial para un x, ¿verdad? Igual a un valor cualquiera. En este caso nos piden que calculemos la probabilidad de que dentro de 30 años vivan los 3 o vivan 3, ¿verdad? Ahí tuvimos un problema, ¿verdad? Entonces vivan 3. Entonces recordemos que n es 5 individuos. Entonces ya podemos ir haciendo esos cálculos. Vamos a escribir por acá. Recordemos que n es igual a 5. Entonces ya podemos ir teniendo esos datos. Y como nos están dando el valor de 3, es decir, de que por lo menos vivan 3, entonces el x mayúscula, eso tiene que ser x mayúscula. El x mayúscula, es decir, el x de la distribución, ese tiene que ser igual a 3. Y la probabilidad del éxito, porque nos están diciendo que la probabilidad de que vivan más de 3 años, van de 30 años, perdón, es de 0.6. Quiere decir de que P, en este caso, es 0.6 y el Q, que ya sabemos que es 1 menos P, es igual a, ese es 0.6 acá, y acá tenemos que Q es igual a 0.4, ¿verdad? Sería la diferencia. Entonces, ya teniendo estos valores y teniendo la fórmula, entonces lo que teníamos que ir a hacer, la fórmula está acá, la que teníamos que ir a hacer era sustituir P, la probabilidad de X mayúscula igual a 3, iba a ser de la siguiente forma. Es decir, la probabilidad del X mayúscula igual a 3 tendría que ser la combinación, ¿verdad? Porque ese símbolo es símbolo de combinación. Entonces, la combinación de ¿cuánto? La combinación de los 5, yo tomo 3, entonces lo podemos escribir de esta forma. La combinación de 5, yo tomo 3, esa es otra forma de escribir la combinación, multiplicado por la probabilidad del éxito elevado al número de éxitos que yo quiero. Que en este caso, la probabilidad del éxito ya sabemos que es 0.6 y eso va a ser elevado al cubo, ¿verdad? Es decir, elevado a la x. Y eso va a estar multiplicado por la probabilidad del fracaso, que en este caso ya calculamos el fracaso, que sería 0.4, eso va a estar elevado a n menos x, ¿verdad? Entonces eso nos indica la fórmula, que en este caso el n menos x es 2. Ahora pues no hacía falta más que ya tener la fórmula, hacer esos cálculos, es decir, si ponemos 5 combinado con 3, eso es 10. Entonces acá el resultado, es 10. Y este valor lo vamos a multiplicar
por 0.6 elevado al cubo por el 0.4 elevado al cuadrado. Pues entonces eso era eso que teníamos que hacer. Al introducir todo en la calculadora, nos da 0.34. Vamos a ver, 0.3456. Entonces esa era la respuesta para este problema. Entonces la respuesta era 0.3456. No sé si hay pregunta con respecto a esta solución. Introducimos toda la operación en la calculadora. Hasta ahí dejamos el ejercicio, licenciado. Solo ponemos el resultado que nos dé la calculadora. Sí, solo puede ser el resultado que le dé la calculadora. Es decir, claro, hay que introducir bien los elementos y en eso hay que tener mucho cuidado porque en cualquier nivel igual, si incluimos un número que no va en esa posición, pues el resultado nos puede salir mal. Pero sí, lo pueden hacer así. Si están 100% seguros de que todo lo han escrito bien, este resultado pues lo pueden poner de esa forma. La idea era que ustedes supieran la distribución que se tenía que ocupar. No sé si hay otra pregunta con respecto a ese. Bueno, entonces la respuesta de este problema era 0.3456. Nos vamos al número 2 y nos decía el número 2 que si la esperanza de la variable x era igual a 5, entonces la esperanza de 5x más 7 nos hacía esa pregunta. Ahora lo que teníamos que saber en este ejercicio era pues las propiedades de la esperanza. Ahora nos vamos al principio de ese documento y pues nos vamos a revisar las propiedades de las esperanzas, perdón. Recordemos que una de las propiedades de la esperanza, y quizás la que nos podíamos aportar más, es de que la esperanza de AX más B, ¿verdad? De AX más B era igual a la esperanza, vamos a ver acá, era igual a la esperanza de decir A por la esperanza de X más, bueno, aquí sería la esperanza de X más B. Entonces esa era una de las propiedades que era de la esperanza y que igual vamos a ver si nos puede servir. Pero igual, si revisamos el material, vamos a ver, aquí ya tenemos la varianza. Vamos a ver acá tenemos las propiedades de la varianza igual. Vamos a ver, aquí tenemos las propiedades de la esperanza. Aquí tenemos la esperanza de AX más B era igual a A por la esperanza de X más B. Y la esperanza del X al cuadrado, pues era de esta forma, ¿verdad? Entonces, la sumatoria es igual a 1 hasta n de las variables al cuadrado por la probabilidad de cada una de esas variables. Ahora, veamos lo que tenemos acá. Entonces, nos están diciendo la esperanza de 5x más 7. Entonces, esto que está acá iba a ser igual a 5 por la esperanza de x más 7. Pero la esperanza de x es 5, entonces 5 por 5, 25, ¿verdad? Más 7 es ser igual a 32. Entonces, creo que no es ni necesario de que lo vaya a escribir porque igual me voy a tardar un poquito. Entonces, la respuesta era 32, utilizando esta propiedad, es la que acabo de escribir acá, ¿verdad? Entonces, eso era todo lo que se iba a hacer en este problema. Entonces, yo supuse de que pues todos iban a ganar esta ponderación, pero lastimosamente no fue así. Entonces, yo sugiero que nos aprendamos las propiedades de la esperanza y las propiedades de la varianza. Entonces nos aprendamos eso, creo que son 2 por cada una. Y también pues lo que comentábamos anteriormente de las distribuciones.
porque pues esto es muy importante. Entonces, como repito, pensé que este se lo iban a ganar fácil. Bueno, creo que vamos a pasar directamente al siguiente. Creo que con esto creo que no hay interrogantes. El siguiente nos decía, problema. Nos decía que el número de mensajes recibidos. Hola. Ahí aparece ya, licenciado. Bueno, vaya, nos decía el tercer problema que el número de mensajes recibidos por el tablero de la computadora de anuncios es una variable aleatoria con una razón media de 8 mensajes por hora. Entonces ahí teníamos una media de 8 por hora, ¿verdad? Y luego nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que reciban 5 mensajes por una hora? Entonces, vean que esto ya habla de tiempo. Ya habla de tiempo. Entonces, ¿qué distribución de la que fuimos a ver de manera rápida es la que vamos a utilizar acá? Sería la distribución de Poisson, ¿verdad? Pues entonces vamos a revisar la distribución de Poisson y esa es la que vamos a utilizar. Vean que no es necesario que nos aprendamos, digamos, de manera pues textual cada una de las distribuciones, pero sí que tengamos la idea de digamos, de una de las características que posee esa distribución que no posee las otras distribuciones. En el caso de la binomial, pues ya vimos sus características, ¿verdad? Son eventos que son idénticos, los n eventos, que hay una probabilidad de éxito, una probabilidad de fracaso, de que la probabilidad es constante en cada uno de los eventos. Y en este caso, la de Poisson habla de tiempo y habla de proporción. Entonces vamos a buscar la distribución. No, yo creo que me pasé. La distribución de Poisson, aquí está. Entonces, la distribución de Poisson, la fórmula general es esta que está acá. Esta que está acá. Entonces, nos está diciendo que hay una media de 0, de 8 por 8 mensajes. Dice, ¿verdad? 8 mensajes por hora. Y lo que nos está pidiendo es cuál es la probabilidad de que reciban 5 mensajes por una hora. Entonces, acá vamos a ver qué significa el lambda. El lambda es el parámetro positivo que representa tanto la media. Entonces, el lambda en este caso es igual a 8, ¿verdad? Entonces, lambda es igual a 8. Ya tenemos ese dato. Luego pues E es una constante y K es el valor, ¿verdad? Es el número de mensajes. En este caso K va a ser igual a 5. Entonces vamos a escribir los datos por acá. Vamos a escribir los datos por acá. Entonces nos dice que la media, en este caso es lambda, es 8. Es 8. Y que K es igual a 5. Entonces escribimos esos datos. K es igual a 5. Y vamos a escribir la fórmula, ¿verdad? La fórmula de la distribución de Poisson. Entonces nos dice que la probabilidad, vamos a escribir acá, la probabilidad del X, ya de un solo vamos a ir escribiendo los datos, de X mayúscula igual a 5, ¿verdad? La probabilidad de X, porque acá decimos que 5, eso es igual a, la fórmula nos dice E a la menos K, bueno, ese E pues nos lo da la calculadora, el K es 5, es decir, E a la menos 5, por 5 elevado a la cuánta, elevado, no, vamos a ver, no, perdón, es E a la menos 8. Y tenemos E a la menos K a la menos lambda, perdón, y el lambda es 8. E a la menos lambda por lambda elevado a la K. Entonces K, bueno, ustedes pueden revisar en su material, ¿verdad?
Entonces K es igual a 5. Y luego, acá tenemos que lo vamos a dividir entre el factorial de K. Entonces vamos a dividirlo entre el factorial de 5. Bueno, entonces igual, todo esto lo podemos introducir a la calculadora. Es decir, podemos irlo haciendo igual, podemos irlo haciendo paso por paso. Es decir, podemos primero encontrar y elevarlo a la menos 8, ¿verdad? Escribir el menos 8 entre paréntesis, ¿verdad? A la menos 8, eso es 0.003354, y eso pues ya de un solo multiplicarlo por 8 elevado a la 5, ¿verdad? Eso ya es 10.9924, y luego ese resultado dividirlo entre el 5 factorial. Entonces vamos a dividirlo entre el 5 factorial. Entonces lo escribimos y luego pues el resultado es 0.09160. Vamos a escribirlo acá. 0.09160. 9160. Bueno, 916 voy a poner. Este 0. Bueno, entonces ese era el resultado. Eso era el valor al cual ustedes tenían que llegar. Entonces allí pues solamente... En ese caso, ¿qué significa la E? ¿Cuál, perdón? La E. Ajá. La E es una letra que su representación, igual que pi, es una letra muy trascendental, igual que pi. Esa E es igual a 2.7182. Esa la pueden encontrar en la calculadora. Es constante. Sí, es constante. Está en la calculadora, en algunas está en rojo, como segunda función. Ahí donde está el logaritmo, a la parte del logaritmo. Prácticamente en el logaritmo natural me aparece a mí. Entonces, Bueno. esa está ahí. Entonces, es 2.718281 y algo. Entonces, esa es una constante, no es un valor que varía. Entonces, ese era el resultado. Ese era el resultado para el literal número 3. Recordemos que lo importante prácticamente aquí era saber qué distribución teníamos que ocupar. Entonces, pues yo igual esta fue una de las que escribimos en la pizarra, y bueno, la tarea que le tocaba a ustedes era identificar, ¿verdad? Digamos, qué distribución le correspondía a cada problema. Ahora, no sé si hay preguntas con respecto a este procedimiento. Creo que solo era la tarea era eso, como repito, identificar la distribución y luego pues ya los valores era de ir a sustituir. Luego estaba otro problema, que era el siguiente. Nos decían que de un lote de 10 misiles se seleccionan 4 al azar y se disparan. Vean que ya nos está hablando que tenemos 10 misiles, o sea, n es igual a 10. Seleccionamos 4, ¿verdad? Y luego se disparan, ¿verdad? Si el lote contiene 3 misiles defectuosos que no pueden dispararse, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 puedan dispararse? Entonces, quizás era el más complicado, igual como lo dije, que la distribución de la hipergeométrica era de las más complicadas. Pero podemos darnos cuenta de que por lo menos no es una distribución binomial, tampoco es una distribución normal. Digo, tampoco es una distribución de Poisson. Entonces, esta sí o sí será una distribución hipergeométrica. Entonces, lo que teníamos que ir a hacer pues era a identificar cada una de las letras que aparecían en la fórmula. Entonces vamos a irnos al material y los vamos a ir directamente a la distribución hipergeométrica. Entonces vamos a otra vez a analizar en qué consiste cada uno de ellos. Dice, el número total
de muestras de tamaño n se eligen de n elementos. Se eligen de n elementos mayúscula. Quiere decir que en nuestro caso, el n mayúscula, ¿cuánto es igual? Es igual a 10, ¿verdad? El n mayúscula es igual a 10. ¿Cuántos elegimos? Elegimos 4, ¿verdad? Entonces aquí dice que se elige un tamaño de n minúscula. Entonces quiere decir que n minúscula es igual a 4. Entonces vamos escribiendo por acá. Vamos a ir escribiendo por acá para ir pues ya dándole valores a las letras. Entonces dice que n mayúscula es igual a 10 y el n minúscula, perdón, es igual a 4. Luego vamos a ir avanzando. Vamos a ver qué nos dice el material. Se supone, dice, que estas muestras tienen una misma probabilidad. Hay k de x, o hay x de k, formas de seleccionar. Vamos a ver. De las k hay x formas de seleccionar x éxitos de los k disponibles. Vamos a ver. Hay este número de fórmulas, porque esta es una combinación. Hay este número de formas de seleccionar x éxitos de los k disponibles. ¿Cuántos éxitos disponibles tenemos nosotros? Es decir, ¿a qué es igual k en nuestro problema? Vamos a ver acá. Si el lote contiene 3 misiles defectuosos, eso quiere decir que hay 7 misiles que sí se pueden disparar, ¿verdad? Hay 7 misiles que sí se pueden disparar. Entonces dice, hay formas de seleccionar X misiles de los K disponibles. Seleccionar X éxitos de los K disponibles. Entonces, K es igual a 7, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien iba a hacer alguna pregunta por ahí? O no sé si me van siguiendo un poco en lo que voy hablando o... Sí, licenciado, ahí vamos siguiendo la explicación. Va. Entonces repetimos, hay K, bueno, el K es igual a 7, porque nos dicen que hay este número de formas de seleccionar X éxito de los K disponibles. En nuestro caso, si nos está diciendo que hay 3 misiles que son defectuosos, eso quiere decir que hay 7 misiles que sí se pueden disparar, y esos van a ser nuestros éxitos. Entonces, vamos a seguir. Luego el X, en nuestro caso tiene que ser 5. Vamos a ver. En nuestro caso tiene que ser 4. Porque nos están diciendo cuál es la probabilidad de que los 4 puedan dispararse. Y nos está diciendo acá que este es el número de formas de seleccionar X éxito de los K disponibles. Y nosotros queremos la probabilidad de seleccionar los 4 misiles que disparemos de los que sí se pueden disparar, que en este caso son 7 los que sí se pueden disparar, ¿verdad? Y nos está diciendo, y para cada una de estas formas podemos elegir n menos x fracasos, ¿verdad? N menos x fracasos. Entonces, es decir, si elegimos x de los 4 que nosotros vamos a elegir, si elegimos, digamos, 3 que sí se pueden disparar, pues 1 pues va a ser el que no se puede disparar, ese sería el fracaso. Y el número de formas sería de elegir ese, sería esto que está acá, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué nos dice luego. Dice, de esta manera el número total de muestras favorables es esto que está acá, serían las muestras posibles.
está dada por este producto. Bueno, entonces vamos a copiar ya de un solo, creo que ya no necesitamos mayor cosa, vean, ya tenemos todos los valores. Tenemos que K es igual a 7, tenemos que N mayúscula es igual a 10, N minúscula es igual a 4, y tenemos que X tiene que también ser igual a 4, ¿verdad? Entonces vamos a escribir ahora la fórmula. Vamos a escribir ahora la fórmula. Vamos a ver, la probabilidad de X igual a X, vamos a escribir acá, la probabilidad del X mayúsculo igual al X minúscula, eso va a estar dado, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la probabilidad, vamos a ser igual a la combinación de K elijo X, voy a escribirlo así, de K yo elijo X, eso va a estar multiplicado por de N menos K, bueno, no sé si acá, bueno, lo voy a escribir entre paréntesis, no quería escribir paréntesis, de N menos K, eso va a estar combinado con, ese valor de N menos K, va a ser una combinación de N minúscula menos X, ¿verdad? N minúsculo menos minúscula menos X. Y luego eso va a estar dividido, este es X, luego eso va a estar dividido entre la combinación de los N, yo tomo N, de los N mayúscula, es decir, de los N mayúscula yo tomo N minúscula, ¿verdad? Los casos, estos serían los casos favorables, estos serían los casos posibles, y esto que está acá arriba son los casos favorables, y esa es la probabilidad. Casos favorables entre casos posibles. Vamos a ver. Y acá, pues, ¿qué nos toca? Pues nos toca solo ir a sustituir los valores, ¿verdad? Entonces tenemos que 4 es 7, de 7 vamos a tomar 3, ¿verdad? Es decir, de 7 lo vamos a combinar con 3. Uy, vamos a ver qué pasó ahí. De 7 lo combinamos con 3. Y luego vamos a esto a multiplicarlo por N menos K. Y en este caso N es 10 y K es 7. Entonces es decir, de 3 lo vamos a combinar con N menos X. Bueno, acá no escribí el valor del X, pero ya habíamos dicho de que el X minúscula era igual a 4, ¿verdad? Que sería la cantidad de éxitos que yo necesito. Y en este caso me están preguntando la probabilidad de que los 4 sean, los 4 misiles que yo elija, yo los pueda disparar. Entonces sería la probabilidad de elegir 0, ¿verdad? Es decir, N que es 4 y X es 4 es 0. Esto que está acá, bueno, abajo pues solamente me hace falta que N es 10 por combinado con N, que sería 4. Esa es la cantidad de todos los casos posibles. Entonces, de 3 combinado con 0, es decir, de 3 yo elijo 0, pues eso es 1. Es decir, de los 3 misiles que yo elija, de los 3 misiles defectuosos que hay, pues al querer yo la probabilidad de elegir los 4 buenos, pues no tengo opción, ¿verdad?, de elegir un malo. Entonces esto es 1, y luego la combinación de 7 tomamos 3, vamos a ver, eso es 35, si quiero lo podemos ir escribiendo acá, eso sería 35, y por último vamos a hacer la combinación de 10 tomamos 4, y eso es 210. Entonces, al hacer esa división, igual, hacemos 35 entre 210, eso es 0.16. 16, bueno, sería 16,7. Sería 16,7. Y esa sería la respuesta, esa sería la probabilidad. Esta es la probabilidad de elegir, los 4 misiles que vamos a lanzar que sean buenos. Y veo yo que en el numerador tenemos la multiplicación de las dos combinaciones, ¿no? Sí. Pero ahí estoy viendo que entre paréntesis pusimos N menos K. Ajá, el N menos K, bueno, es este que está acá.
Ya de un solo hice la operación acá. Entre paréntesis fue por esta combinación que está acá. No la quise escribir de esta forma. Entonces, de n menos k, elegimos, de n mayúscula menos k, elegimos n minúscula menos x. Que en nuestro caso, el n mayúscula es 10 y el k es 7. Entonces decimos 10 menos 7, eso es 3. Entonces de 3 vamos a elegir n minúscula menos x, en donde el n minúscula es 4 y el x es 4. Por lo tanto, 4 menos 4 es 0. Entonces, Exacto. Sí, ajá, entiendo. ahí salió el 3 combinado con 0. Entonces, el resultado es 0.167. Entonces, esa era la respuesta para el literal 4. No sé si hay otra pregunta con respecto al literal del 4. No. Bueno, entonces pasemos al literal 5. El literal 5 pues era con respecto a la varianza y pues era de también aprenderse las propiedades de la varianza. Entonces vamos a ir a analizar, en este caso vamos a moverlos casi al principio del material para pues ver las propiedades de la varianza, y simplemente pues era de aplicar esas propiedades para luego darle solución a nuestro problema, a nuestro literal. Entonces, una de las propiedades que teníamos que utilizar era la siguiente. Tenemos que la varianza de ax más b es igual a al cuadrado por la varianza de x. Es decir, la varianza de b es igual a 0. Entonces, lo que teníamos que utilizar prácticamente era esa propiedad. Entonces, con esta ecuación, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba 9 al cuadrado por la varianza de x, ¿verdad? 9 al cuadrado por la varianza de x. Eso está igualado a 18. Perdón, 3 al cuadrado por la varianza de x, que eso es 9. O sea, me quedaba 9 por la varianza de x, utilizando esta propiedad que está acá. Es decir, la propiedad número 3 de la varianza. Entonces, como me quedaba 9 por la varianza de x igual a 18, el 9 que está multiplicando la varianza pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces obtenemos que la varianza de x es igual a 18 entre 9, que es igual a 2. Entonces nos dice, pues lo que nos estaba pidiendo justamente era eso, que era igual la varianza de x, y la respuesta era 2, ¿verdad? Entonces no sé si hay preguntas con esto, yo creo que no es necesario escribirlo, pero si es necesario, pues lo escribimos. Vale, entonces tenemos esto, y tenemos que una de las propiedades de la varianza, o la propiedad que íbamos a utilizar, era que la varianza de a por x, la varianza de a por x más b, es decir, más una constante, esa propiedad nos dice que esa varianza es igual a al cuadrado, por la varianza de la variable x. Entonces, ahí el problema nos daba una ecuación. Nos da que la varianza de x, de 3x más 2, es igual a 18. Pero utilizando esta propiedad que yo acabo de escribir acá, entonces me queda 3 en el lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Me queda 3 al cuadrado por la varianza de la variable x. Entonces, eso, ¿verdad? Por la varianza de la variable x. Vamos a ver, aquí está. Eso, pues, está igualado a 18, ¿verdad? Entonces, luego el 3 al cuadrado es 9. Entonces tenemos 9 por la varianza de x, ¿verdad? De la variable x. Y eso, pues igual, lo escribimos igual a 18. Entonces, decíamos que aquí me hace falta el 1.
Decíamos que el 9 está multiplicando, pero me voy a escribir bien esto porque pues, me quedó raro. Decíamos que el 9 está multiplicando a la varianza de x. Entonces, como está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la varianza de x, voy a tener que la varianza de x va a ser igual a 18 entre 9, ¿verdad? Es igual a 18 entre 9. Pero 18 entre 9, eso es igual a 2. Entonces, como eso era lo que me estaban pidiendo, la respuesta era 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que había comentado. No sé si ahora hay preguntas. Sí, no, por mí está claro, ¿eh? Ok, está bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces ese era el último problema de la parte de la primera parte. Luego venía, vamos a ver por dónde está aquí. Luego estaba la siguiente, el primer problema de pues las otras partes. Este problema nos decía lo siguiente: la puntuación de un examen se distribuye normalmente con media igual a 15. La puntuación A ha sido superada por el 20% de los alumnos. Vamos a ir a la par de la lectura del problema, vamos a ir haciendo una gráfica. Recordemos que en la solución de problemas en matemáticas siempre es necesario pues hacerse un bosquejo para entender un poco mejor los problemas. Es decir, es una herramienta muy vital porque luego detrás siempre de un enunciado pues ya sea en este caso pues podemos hacer una distribución normal porque de eso nos están hablando, pues podemos hacernos un bosquejo. O pues si es un problema igual de geometría, pues nos sirve. O cualquier bosquejo pues también es bueno para pues poder abordar siempre el problema y pues darle una mejor interpretación a lo que está en el enunciado. Entonces, este problema igual le pudieron haber, en vez de poner el enunciado, pudieron haber puesto una gráfica y luego lo que se les pedía. Pero pues, entonces acá nosotros tenemos que hacer el bosquejo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, lo vamos a hacer acá. Vamos a ver, ok, aquí lo vamos a hacer. Entonces, una distribución normal. Vamos a tratar de pintar por lo menos el bosquejo de una distribución normal. Más o menos que me quede normal. Ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos una distribución que tiene que ser normal. Nos dice que la media es igual a 15. Entonces acá tenemos en 15, tenemos su media, ¿verdad? Luego el siguiente dato que nos dan es que la puntuación, perdón, la puntuación A ha sido superada por el 20% de los estudiantes. ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos que justamente en la media, ese valor me divide los porcentajes en 50 y 50. Por debajo de la media hay un 50% de todos los valores y por encima de la media hay un 50% de todos los valores. Esa es una de las propiedades fundamentales de la distribución normal. Es decir, que tiene una forma de campana, que se distribuye hacia los extremos de manera infinita, que es simétrica con respecto a la media. Entonces, justamente eso es lo que estamos diciendo. Hay un 50%. Es decir, yo puedo acá trazar digamos esta línea, y yo sé que acá en este extremo de esta distribución
hay un 50% de los datos, ¿verdad? Hay un 50% de los datos y lo mismo puedo decir del otro extremo de la distribución, es decir, de ese extremo. Entonces, sabemos que en total hay un 100%. Bueno, pero entonces me dice que la puntuación A ha sido superada por el 20%. Dice superada por el 20%. Y recordemos que cuando tenemos esta distribución, todos los datos están ordenados, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con que esto sea superado con el 20%? Quiere decir que en la distribución normal, por esta parte, yo tengo la puntuación A, digamos al lado derecho, yo tengo la puntuación A y justamente después de esa puntuación A, o después de, digamos, podemos pensar así, después de la nota que se sacó esa persona, nomás un 20% de los estudiantes se sacaron una nota mayor a esa nota. Entonces acá le vamos a poner 20%, que sabemos que ese 20% es 0.2, ¿verdad? Entonces ya estamos, vean que ya estamos pasando toda la información que nos da acá el enunciado pues a una gráfica. Pero nos dice más cosas. Nos dice que la puntuación B está situada a 5 puntos diferenciales, o sea, por debajo de la media. Entonces quiere decir de que pues no me da porcentaje, pero sí me dice a cuántos puntos está por debajo de la media. Entonces yo acá voy a tener la nota B, ¿verdad? Y justamente ese valor de B, ¿cuánto va a valer? Bueno, ese valor de B vale 10. Ese valor de B vale 10. Entonces yo puedo aquí pues igual trazar una línea vertical. Ahí está. Bueno, luego, ¿qué me piden? Luego me dicen que entre B y la media se encuentra el 25% de los alumnos. ¿Quién es B? B vale 10. ¿Quién es la media? La media es 15. Entonces quiere decir que entre B y la media, es decir, justamente es toda esta región que yo tengo acá, ¿verdad? Es esta que está acá. Me dice que entre ese valor de B, es decir, entre la persona que sacó 10, una puntuación de 10 y la persona que sacó una puntuación de 15, pues hay un 25% de los alumnos. Entonces, acá tenemos un 25%, o lo podemos escribir como 0.25, ¿verdad? 0.25, no hay problema. 25% o 0.25. ¿Qué nos piden entonces? Ya hemos trasladado todas las indicaciones que nos ha dado el problema a una gráfica. Una gráfica en donde pues nos va a permitir analizar de mejor manera todo lo que nos está pidiendo. Bueno, en primera instancia, ¿qué nos piden? Nos piden la desviación típica de las notas. ¿Cómo vamos a determinar la desviación típica de las notas? Lo vamos a determinar por medio de... Lo vamos a determinar por medio de la fórmula del cambio de variable. Recordemos que la distribución normal o la tabla que nosotros analizamos es justamente para una curva que tiene media 1 y media 0, perdón, y una desviación 1, ¿verdad? Entonces, si nos acordamos, podemos escribir el valor de la estandarización, ¿verdad? Acá, es decir, Z es igual a X, ¿verdad? Z es igual a X menos la media, ¿verdad? Menos la media, que se escribe como mu, entre la desviación. Entonces así se hace la estandarización. Es decir, con esta
cambio de variable, pues pasamos de cualquier distribución normal, con cualquier media, con cualquier desviación, a la distribución que está centrada, que está situada o que tiene media 0 y desviación 1, y podemos utilizar la tabla. Pero en este caso nos están pidiendo puntualmente la desviación típica. Bueno, ¿cómo determinamos la desviación típica? Bueno, lo terminamos de la siguiente manera. Déjenme revisar. A ver qué se me hizo el material. Vamos a ver, de acá que conocemos. Vamos a ver, permítanme un segundo. Acá está. Vaya, tenemos esta fórmula que es cuando hacemos el cambio de variable, pero también sabemos lo siguiente. Sabemos que P, o sea, la probabilidad de el valor... ¿Hola? Esa fórmula para Z, ¿en qué parte del material está desarrollado ese tema? Vamos a ver. Ahorita vamos a... buen punto, buena pregunta. Ahorita vamos a ver en qué parte está. La distribución binomial. Vamos a ver. La distribución normal es para variables continuas. Eso tiene que estar más adelante. Ahí está. Aquí está. Aquí está el valor de Z. El valor de Z acá está, que es igual a X menos la media entre la desviación. Es prácticamente, vamos a ver, acá está la curva normal, bueno, la información, bueno, prácticamente es la página 24 de la unidad número 4. Aquí está ese cambio de variable que se hace. Ese valor de Z. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a analizar la probabilidad para todos los, bueno, incluso aquí hay un ejemplo para los valores de X entre estos dos valores. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo que quiero es la probabilidad de un valor de Z, de tal forma que ese valor de Z sea menor o igual que este Z que yo tengo acá. O sea, voy a escribir X menos mu entre la desviación típica estándar, y eso lo quiero igualar al 25%. ¿Por qué 0.25%? ¿Y por qué tengo que ocupar esta fórmula que yo estoy escribiendo acá? Bueno, porque yo conozco que el valor de X en este caso viene a ser el valor de B. El valor de X viene a ser el valor de B. Y lo que quiero ubicar yo en la tabla, o no en la tabla, sino que lo que quiero ubicar yo es saber quién es esta desviación. Pero lo que sí sé es que la probabilidad de este Z menor
que esto que yo tengo acá, que sí lo puedo identificar, lo puedo identificar en la tabla. Vamos a ver. Acá tengo la probabilidad de este z. Voy a sustituir valores. Que este z sea el valor del x. ¿Cuánto tiene que ser? El valor del x es 10, ¿verdad? El valor de x es 10 menos la media. Uy, acá ya no tengo que escribir la media, acá tengo que escribir 15. Y acá tengo que escribir la desviación, y eso lo igualo a 0.25. Ahora lo que yo quiero ubicar es quién es ese z que me deja el 0.25%. Vamos a ver. Esto ya lo ubico yo en la tabla, porque esto ya sería lo estandarizado. Entonces, yo voy a la tabla y ubico el valor del z sub 0. Vaya. Vamos a ver cómo lo explico. En la tabla, hay una tabla que le dieron a ustedes para ubicar los valores de z, que justamente era diferente a la que yo les había proporcionado. Y creo que la que yo les había proporcionado era parecida a esta. Entonces, la tabla que ustedes les habían dado, justamente para los valores de z, justamente les cubría toda esta área de la izquierda de la media. Entonces, justamente esos valores iban del 0.5, iban desde 0.5, perdón, o sea, iban desde acá hacia la derecha, que sería hacia 1. Entonces, en este caso, esta va del 0.0, porque prácticamente lo que hace es encontrar el área entre la media y el valor de z que está a la derecha, o sea, va de 0.0 hasta 0.5, si nos fijamos. Entonces, yo anduve buscando una tabla que se pareciera a la que les habían puesto en el material, en el examen, pero no la pude ubicar. Entonces, con respecto a este problema, este es el valor de z que nosotros vamos a ubicar en la tabla que nos dan, porque esto ya está estandarizado. Es decir, estos son los valores de z que yo ya tengo en la tabla, con una media en 0 y una desviación igual a 1. Entonces, este valor de x es justamente 10, este valor de mu es justamente 15, y este valor que está acá, que es el que no conozco, es el que voy a ir a buscar. Pero lo que sí sé, que para este valor del x, que en este caso es b igual a 10, yo tengo un 0.25% entre ese valor y la media. Entonces, yo lo que voy a ir a buscar a la tabla es ese valor de z que me deja ese 0.25%. Entonces, justamente ese 0.25% hacia la izquierda va a ser lo mismo que el 0.25% hacia la derecha. Es decir, como esta tabla que yo tengo acá solo me da para los valores de z positivo, digamos, si lo vemos de esa forma, yo puedo ubicar exactamente el valor de z positivo que me deja el 0.25% entre la media y ese valor de z, porque así está esta tabla, y lo único que tengo que hacer es simplemente agarrar su valor de z, pero negativo. Entonces, voy a ubicar acá, como estos son los valores de z, ¿verdad? Acá justamente me lo dice. Estos son los valores de z que yo tengo que encontrar, y estas son las áreas. Ahora, yo lo que tengo es área, y lo que voy a buscar es el valor de z. Entonces, como voy desde 0 hasta 0.5, pues me voy a ubicar en donde dice 0.25. Y entonces luego pues digo cuál es el valor de z que me cumple esa área, que me deja esa área entre la media y ese valor. Vamos a ver acá, si nos fijamos, acá tengo
0.2486 y acá tengo 0.2517. O sea que no tengo exactamente un 0.2500, si lo queremos ver de esa forma. Bueno, pues vamos a analizar eso. Vamos a analizar si podemos agarrar el valor medio. Vamos a ver, vamos a sumar y vamos a dividir entre 2. 0.2486 más 0.2517 y lo vamos a dividir entre 2 y ese 0. Ajá, es como 0.25015. O sea que el promedio de estos dos valores yo lo puedo tomar y ese va a ser mi valor de z. Entonces, ¿cuál es el promedio entre estos dos valores? Bueno, va a ser el valor de z si nos ubicamos acá en esta fila, el valor de z para 0.6 y 0.675. 0.675, ¿verdad? Entonces ese va a ser mi valor de z, es decir, z sub 0 es igual a 0.675. 0.675. Entonces ese es el valor de este z que está acá. Ese es el valor de este z que está acá. Entonces, ahora, eso quiere decir de que... Muéstrame la tabla, por favor. La tabla es esta que está acá. Vamos a dar un poquito más de zoom. Ahí está. Esa es la que ocupamos en las explicaciones anteriores. Si gustan ustedes pueden imprimir esta. Igual yo les puedo ayudar en cualquiera de las dos tablas, ya sea si le ponen las mismas en el examen o si ustedes llevan esta. Ustedes pueden llevar la que más le entiendan y yo pues les puedo ayudar a ubicar los valores. Es decir, si ustedes saben lo que necesitan ubicar, yo les puedo ayudar a ubicar los valores ya en la tabla. Eso no hay ningún problema. El 0.67 veo de dónde sale, pero el 5 de dónde. El 5 lo saqué porque si nos fijamos, yo ando buscando un área de 0.25, ¿verdad? Pero como esa área de 0.25 no está, solo está de 0.2486 y 0.2517, yo hago el promedio de estos dos valores y entonces para hacerlo de manera más exacto, yo tomo el promedio también del z. De 7 y 8. Exacto, del z que está del z 0.67 y 0.68. Entonces tomo sí, lo entiendo. Tomo esos dos valores, el promedio de esos dos valores y de ahí sale el 0.675. Sí, me queda claro, gracias. Bueno, entonces, repito, con este valor yo estandarizo y este z yo lo ubico en la tabla. Pero en este caso yo sé que entre ese valor de z y la media yo tengo un 0.25. Por lo tanto, sustituyo los otros valores, tengo esto, y sé que para este valor de z de 0.675, entre ese valor de z y la media tengo 0.25. Por lo tanto, yo tengo que el 0.675 acá, 0.675, eso lo voy a igualar a 10 menos 15. ¿Cuánto es 10 menos 15? Es menos 5, ¿verdad? Perdón. Vaya, aquí hay algo que está mal. Vamos a ver. El valor de ese z, vean, voy a hacer la curva normal ya estandarizada. Vamos a ver acá, digamos que acá está 0 y esta tiene media 1. Pero este valor que yo tengo acá va a estar como por acá, ¿verdad? Al lado siempre izquierdo de la media, ¿verdad?
Entonces creo que ahí no nos equivocamos, no nos perdemos. Entonces ese valor de z yo lo puedo ubicar acá. Recuerde, aquí el valor de x en una distribución cualquiera, pero ya en la estandarizada es el valor de z, es el que voy a ubicar yo en la tabla. Entonces, como dije aquí, que el valor de z que yo encontré es el positivo, pero como yo lo que necesito es el valor negativo, ¿verdad? Por la simetría de nuestra distribución. Entonces acá este valor de z es negativo, tiene que ser menos 0.675, perdón. Entonces este valor de z es negativo. Entonces esto que está acá no es 6, esto es ρ. Bueno, creo que es un poco más así. Es ρ. Entonces, no es ρ, es sigma, perdón. Entonces, aquí solamente despejo. Si está dividiendo, yo lo voy a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. Menos 0.675, yo lo voy a pasar a dividir. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que la desviación va a ser igual a menos, bueno, los signos menos se eliminan, menos 5 entre 0.675, ¿verdad? Entonces, bueno, hacemos esa división y ¿qué vamos a obtener? Bueno, ya estamos bastante cerca de encontrar el valor que nos están pidiendo, y el valor que nos están pidiendo es, o que resulta, es 7.41, podemos dejar 7.41. Ese es el valor a la cual es igual la desviación, ¿verdad? Entonces, eso era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? 7.40 y... Vamos a ver, con tres cifras significativas, esto es así. No sé si hay una pregunta con respecto a esto. No, me parece bastante claro. Vale, no sé los demás. ¿Estamos bien con respecto a lo que acabamos de estar haciendo? Ahí. Bueno, entonces eso era la primera parte. La primera parte de lo que nos pedían. Nos pedían pues la desviación típica de las notas. Entonces ya la tenemos. El 7. Dijimos que era 7. Vamos a ver. 7.407. Bueno, la segunda parte que nos pedía, literal B, las puntuaciones directas de A y B. Las puntuaciones directas, es decir, las puntuaciones reales, ¿verdad? No las estandarizadas. Entonces acá teníamos parte de la ponderación a ese literal, la mitad ganada. Porque una de las directas es que B es igual a 10, ¿verdad? Entonces ahí pues solamente era escribir B igual a 10 y encontrar cuánto vale A. Ahora, sabemos que la estandarización es esta que está acá. Z igual a X menos la media entre la desviación. Bueno, ¿qué vamos a hacer para encontrar A? Sabemos que el 20% de los estudiantes tuvo una nota mayor a A, ¿verdad? Entonces quiere decir que si como vamos a utilizar la tabla que estamos siguiendo, quiere decir que entre la media y A, ¿cuánto tiene que haber? Tiene que haber un 30% o un 0.3. Entonces, con esta tabla, pues ya de manera directa lo calculamos, ¿verdad? De manera directa calculamos este valor de z. Vea, porque lo que yo con este valor de z, lo que yo ubico, este valor que está acá, que me represente este valor que está acá, sería este. Entonces, acá, pues tiene que ser el mismo porcentaje, ¿verdad? O sea que aquí tiene que haber siempre, justamente a la derecha de ese valor de z que yo encuentre, tiene que haber el 20%, ¿verdad?
Y entre la media, que es 0, y ese valor de z tiene que haber un 30%. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vámonos a la tabla y vamos a ubicar el área, el valor de z que me deja un área de 0.3 entre la media y ese valor. Bueno, nos vamos 0.3. Ahora sí, yo quiero el área, ¿verdad? No quiero el valor de z. Entonces me voy para el valor de para el área. Bueno, sí, quiero el valor de z conociendo el área, perdón. Es al revés. Quiero el valor de z conociendo el área. Bueno, pues entonces me voy a ubicar otra vez donde está el 0.30. Acá tengo un 0.3023 y acá tengo un 0.2995. Entonces voy a tomar el 0.2995 porque es el más próximo a 0.3. En este caso no voy a sacar promedio. En el caso anterior porque prácticamente los valores estaban casi a la misma distancia del valor que yo necesitaba. En este caso está más cerca el 0.2995 que el 0.3023, ¿verdad? Entonces creo que en eso todos estamos de acuerdo. Ahora solo hay 5 puntos por un lado y por el otro lado hay 23 puntos. Si lo vemos de esta forma. Entonces, bueno, no hay problema que yo agarre este valor y entonces agarro el valor de z de 0.84. 0.84. Entonces me voy para acá. Entonces tengo que el valor de z es 0. Lo voy a escribir acá. 0.84. 0.84. Y eso lo voy a igualar a ¿cuánto? Eso, recordemos que ese es el valor del x es a, ¿verdad? El valor de x es a y es el que ando buscando. Yo ya conozco cuánto vale la media y conozco cuánto vale la desviación. Entonces pongo en vez del x, bueno, antes tuve que haber escrito la fórmula, ¿verdad? La fórmula que acabamos de ver aquí arriba, pero igual no la voy a escribir. En vez de x voy a poner a, ¿verdad? En vez de x voy a poner a, voy a escribir menos la media. ¿Cuánto es la media? La media es 15 entre este valor, 7.407. Y entonces tenemos una ecuación de primer grado, resolvemos y encontramos cuánto vale el valor de A. Bueno, voy a explicar lo que voy a hacer, espero que me sigan, para no seguir escribiendo muchas cosas. Este que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces el 7.407 va a pasar a multiplicar al 0.84. Entonces voy a hacer esa multiplicación y voy a obtener 0.84 por 7.407 igual a menos 15. Bueno, esa multiplicación, bueno, lo vamos a hacer 0.84 por 7.407. Eso es 6.22. 6.22 igual a menos 15. A menos 15. Luego este 15, como está restando, va a pasar a sumar al otro lado de la igualdad. Entonces, al 6.22, 188, ahí con todos los decimales, le voy a sumar el valor de 15. Entonces el valor de A, al hacer ya ese despeje, el valor de A les va a quedar, o nos va a quedar, de 21.22. 21.22. Entonces ahí ya tenemos, bueno, A es 21.22, son las puntuaciones exactas que me está pidiendo, o las puntuaciones directas que me está pidiendo el literal B. A es 21.22 y el B, pues ya nos decía el problema. El B valía 10, es decir, 5 puntos hacia la izquierda o debajo de la media. ¿Hay preguntas con este literal B? Ok. Vamos a lo último. El porcentaje de alumnos entre A y B. Vean que también por esto, es decir, prácticamente de este problema, sin
sin haber estudiado mucho, le hubiesen sacado la mitad de lo que valía. Ahí nos dice que vale 25%. Entonces hubiésemos obtenido una nota de 1.2. ¿Por qué les digo esto? Porque nos está pidiendo literal C. Ya vimos que hay un valor, el valor de B, pues ya nos estaba dando acá el enunciado, ese no era necesario de determinarlo. Y para el literal C, que es el porcentaje entre A y B, entre los alumnos de A y B, eso es lo que nos estaba pidiendo. Pero por eso insistí en que ustedes hicieran este bosquejo. Porque si entre B y la media hay un 25%, y entre la media y A ya dedujimos que hay un 30%, entonces entre B y A pues solo hay la suma de esas dos áreas, ¿verdad? Que sería 0.55 o el 55%. Entonces por eso yo les insistí, háganse la curva. Allí van a sacar media ponderación de lo que valía el problema. Entonces, por eso vean, por eso es importante, en cierto sentido, pues hacerse un cierto bosquejo de las cosas. Es decir, nos pueden aclarar o incluso nos pueden dar soluciones de manera directa de las cuales nos están pidiendo en los literales, en los problemas. Bueno, no sé si se pregunta con el problema 1, o sea, alguna. Entonces, este problema era con respecto a que en un estudio sobre seguridad de explosivos usadas en ciertas minas, los explosivos que contenían nitrato de potasio se utilizaron en 95 de 250 casos estudiados. Construye un intervalo de confianza del 95% sobre la proporción de empresas que utilizan nitrato de potasio en los explosivos. Ahora vamos a dejar un poco de lado lo que es el contenido de las distribuciones de probabilidad, y ahora nos vamos a ir a la unidad número 5, que es sobre la estadística diferencial, y en uno de sus apartados, que es sobre los intervalos de confianza. Entonces, vamos a ir a ello. Vamos a ir a buscar ese subtema, que son los intervalos de confianza, y creo que acá lo tenemos. Entonces, para la resolución de este problema podemos guiarnos de algún ejemplo que se haya desarrollado. Vamos a dejar por ahí un poco de lado todo, digamos, de dónde se deduce al final los intervalos. Acá tenemos el intervalo, ¿verdad? Que nosotros íbamos a utilizar, y acá tenemos un ejemplo. Del cual igual nos podemos guiar, es el ejemplo 5.8. Ahora, sí, nos piden que construyamos un intervalo de confianza del 95% sobre la proporción de empresas que utiliza nitrato de potasio de explosivo. Bueno, entonces vamos a guiarnos con este ejemplo, lo podemos guiar con este ejemplo. Y entonces a partir de ahí, nosotros le vamos a dar solución al problema. Vamos a ver. Nos dice el ejemplo. Un partido político pretende conocer la interacción de voto de cara a las próximas elecciones. Para ello, encarga un sondeo sobre un total de 230 personas, de las que 69 contestan que votarían por dicho partido político. El literal A nos pide exactamente lo que nos está pidiendo este problema. Nos pide que, bueno, no exactamente porque es un 90%, pero nos pide hallar un intervalo de confianza del 90% para la verdadera proporción poblacional. Entonces, ¿qué es lo primero que íbamos a determinar? Bueno, íbamos a determinar N, que sería el
el número de muestra, el total de muestra, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo nos dice que n son las 230 personas. En nuestro caso, de nuestro problema, n sería los 250. Entonces podemos ir tomando datos. Podemos ir escribiendo datos. Entonces, acá podemos escribir n igual a 250, ¿verdad? Entonces vamos a ir escribiendo datos, 250. Y, ¿qué más nos dice el ejercicio? El P-gorro, que sería el estimado, ¿verdad? O el estimador de la proporción, sería los 69, ¿verdad? Los que contestaron que votarían por dicho partido político entre el número total de datos. Que esa probabilidad, o P-gorro o P sub 0 igual, es 0.0.3. En nuestro caso, ese P lo vamos a sacar de las 95, ¿verdad? Entre los 250, ¿verdad? Entonces, son los 95 que utilizaron, ¿verdad? El nitrato de potasio entre los 250 casos que se estudiaron. Entonces, en nuestro caso, acá vamos a escribir el P gorro, es decir, el estimador de la probabilidad, que dijimos que era igual entre 95 entre 200. Vamos a ver, hagámoslo de un solo. 95 entre 250. Eso es 0.38. 0.38 lo voy a escribir acá. 0.38. Y hay otro dato. El siguiente dato es que 1 menos alfa es igual a 0.9. En este caso porque nos piden un intervalo de confianza del 90%. En nuestro caso va a ser 1 menos alfa igual a 0.95 porque nos están pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Entonces, acá tendría, bueno, voy a escribir otra coma por acá, sería 1 menos alfa igual a 0.95, ¿verdad? 0.95. Bueno, ¿esto qué implica? Porque lo que queremos determinar es a quién es igual alfa medios, ¿verdad? Porque eso es lo que se determina acá. Luego que tenemos que 1 menos alfa es igual a 0.9, llegamos a que alfa es 0.1 y alfa medio es 0.05. En nuestro caso, perdón, aquí sería, vamos a ver, aquí sería 95, ¿verdad? 1 menos alfa igual a 0.95. Entonces, hacemos esos cálculos. Si 1 menos alfa es igual a 0.95, alfa es igual a 0.05. Y alfa medios, vamos a escribir acá, eso implicaría que alfa medios es igual a, si dividimos el alfa entre 2, 0.025. 0.025. Entonces, ¿qué es lo que está de manera gráfica? Lo que está pasando es lo siguiente. Lo que se está construyendo es un intervalo de confianza de tal forma que el 5%, en este caso el alfa medio es 0.05, es decir, el 5% de los datos están a la izquierda y el 5% de los datos está a la derecha. Quiere decir que el 90% de los datos está entre este valor de z de alfa medios y este valor de z de alfa medios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la tabla normal para obtener el valor de z su alfa medios, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros vamos a encontrar el intervalo. Entonces vamos a hacer eso. Fíjese que no me queda, me gustaría que me explicara en el ejemplo
¿De dónde sale el cero en las 5 centésimas? Para Esta. entender el otro, porque no, ajá, eso. Ajá. Ya. Vaya, este sale de lo siguiente. Como tenemos esta ecuación que es 1 menos alfa igual a 0.9, ¿verdad? Entonces, es decir, como nos están pidiendo un intervalo de confianza del 90%, eso es 0 igualado a 0.9. Ahora, este alfa, como está restando, al otro lado de la igualdad va a pasar a sumar. Y este 0.9, como está sumando, al otro lado de la igualdad va a pasar a restar. Entonces vamos a tener el 0.1. vamos a tener 1 menos 0.9, eso es 0.1, igualado a alfa. O alfa, o lo que es equivalente a decir alfa es igual a 0.1. De ahí sale el alfa igual a 0.1. Si dividimos ambos lados de esta igualdad, que sería alfa igual a 0.1, perdón, eso sería alfa medios igual a 0.1 entre 2. Entonces 0.1 entre 2 es 0.05. De ahí sale que el alfa medio es 0.05. Sí. Pues sí, entiendo. Ahí entiende el otro también. Ajá, entonces con esta idea, con este ejemplo, nos vamos con el otro, ¿verdad? Con lo que yo hice acá, ¿verdad? Que 1 menos alfa es 0.95, por lo tanto 1 menos 0.95 es igual a alfa, y eso pues nos dio que 0.05, y luego cuando dividimos entre 2, eso nos dio 0.025. Ese es el alfa medio. Las 95 centésimas entre 2. ¿Cómo? Esas 25 milésimas resultan de dividir 95 centésimas entre 2. No, de dividir 0.05 entre 2. Exacto. Ajá, ¿verdad? Porque el alfa es Sí, igual sí. a 0.05, exacto. Entonces, de ahí salió el alfa medio. Menos Ahora, 95. Pues sí. Ajá. Entonces, lo que vamos a ubicar ahora es a utilizar, a encontrar el valor de z para el área de 0.0. En nuestro caso, bueno, digamos si vamos a utilizar este ejemplo, el valor de z que nos deja un área de 0.05 hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? O vamos a buscar en nuestra tabla el valor que deja de z, que deja un 0.05 hacia la derecha, es el mismo valor de z que me deja un 0. Vamos a ver, 0.5 menos 0.05, un 0.45 hacia la izquierda. No sé si me entienden con respecto a lo que estoy diciendo. Voy a repetir. El valor de z que me deja un valor de 0.05 hacia la derecha es el mismo valor de z que me deja un valor de 0.45 hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, como yo voy a ubicar ese valor de z y mi tabla lo que me permite es encontrar el valor de z entre la media y ese valor de z, el área entre la media y ese valor de z, pues me voy a buscar el 0.45, ¿verdad? Me voy a ubicar el 0.45 y lo obtengo por acá. Por acá. Y justamente si nos damos cuenta, ese valor que está entre medio del 0.4495 y el 0.4505. Entonces me ubico en el valor medio de los dos valores de z. O sea, va a estar entre 1.64 y 1.65. O sea, 1.645. ¿Verdad? Y aquí está. 1.645. ¿Verdad? Ahora, ese valor de z pues me deja pues efectivamente el 5% hacia los extremos, ¿verdad? De la curva normal. Entonces, lo que vamos a ir a hacer es, vamos a encontrar el intervalo de confianza para ese valor
para nuestra probabilidad, ¿verdad? De toda la población. Entonces, acá solamente vamos a sustituir en la fórmula, y la fórmula es esta que está acá. Sabemos cuánto vale el P gorro, sabemos ya cuánto vale el Z sub alfa medios, sabemos cuánto vale N, y solamente vamos a sustituir en esta fórmula que está aquí. Entonces, ahora esto con respecto a este problema, pero vamos a encontrar el valor de Z para nuestro problema. Entonces, vamos a ubicarnos. El alfa medio es igual a 0.25, ¿verdad? Entonces, vamos otra vez a hacer el mismo análisis. El valor de Z que me deja un 0. Vamos a ver, ¿dónde está? 0.025 hacia la derecha es el mismo valor que me deja un 0.475 hacia la izquierda, de la media entre la media y ese valor. Bueno, entonces me voy a la tabla y busco el 0.475. Vamos a ver dónde lo ubicamos. 0.47475. Justamente está aquí. Es uno de los valores. 0.475 es para esa área el valor es 1.96. Entonces yo digo, bueno, el valor de Z para ese alfa, o es decir, para esa área, que me deja esa área, Z su alfa medio, ese valor de Z que me deja esa área a ambos lados de la curva normal, dijimos que era, vamos a ver si me equivoqué, 1.60 y... ¿dónde estamos? 47.5 dijimos, ¿verdad? Aquí. Sería 1.96 dijimos. Es 1. Vamos a ver dónde está mi puntero aquí. 1.96. Vamos a ver si otra vez voy a corroborar este dato. Sí, 1.96. No sé, ¿hay preguntas con respecto a esto en lo que vamos haciendo hasta el momento? Me va quedando bastante claro. Va. Entonces, como va quedando bastante claro, tenemos N, P gorro, el valor de Z, que es lo que necesitamos, y tenemos el intervalo. Entonces les dejo de tarea a ustedes que encuentren este intervalo, para no estar escribiendo esos valores. Pero aquí solo vamos a ir a sustituir. Si conocemos a P, sabemos cuánto es 1 menos P, ya conocemos a N, conocemos a Z de alfa medios, conocemos a P gorro, y vamos a determinar el intervalo. Eso pues entonces ustedes lo determinan, y ese es el intervalo que les están pidiendo. Y entonces cuando determinan acá, por ejemplo, cuando sustituyen ya los valores del ejemplo, pues llegan a que P va a estar entre 0.27 y 0.33, y dicen un intervalo de confianza del 90% para el valor de P es este que está acá. Y pues ahí termina el problema, determinando cuál es el intervalo con una confianza del 95%. Bueno, nos faltaría un último problema. No sé si hay preguntas con respecto a esto. Creo que ya está bastante encaminado este problema, y creo que igual ustedes ya lo pueden deducir. Es decir, ya solamente es ir a sustituir a esa fórmula. Recuerden que tenemos que ver más o menos, tenemos que saber de dónde sale los valores de Z sub alfa medios, que es el que más cuesta, digamos, ubicarlo en la tabla. De ahí para allá, pues es de aprenderse, digamos, el intervalo de confianza, y solo ir a sustituir los valores. El otro problema era este que está acá. Habla de un porcentaje de un dentista. Un dentista afirma que el 40% de los niños de 10 años presentan indicios de caries dental. Entonces, tomada una muestra de 100 niños, se observó que 36 presentaban indicios de caries.
Entonces nos piden contrastar la hipótesis. Vean que esto ya es diferente. Ya no nos piden un intervalo de confianza. Ahora nos piden contrastar hipótesis del dentista para un nivel de confianza del 90%. Entonces, ¿qué significa que contrastemos la hipótesis del dentista? Bueno, significa que nosotros tenemos que ya escribir unas hipótesis. Entonces, con respecto al material, ahora nos vamos a ir a la siguiente subsección. En la siguiente subsección ya nos habla vamos a ver, este sería un intervalo de confianza, siempre sería esto un intervalo de confianza. Luego más adelante tenemos un intervalo de confianza para una media. Vamos a ver más adelante. Aquí está. Aquí está. Dice una introducción a los contrastes de hipótesis. Entonces, justamente en la 5.4 está lo que vamos a ocupar. Entonces, bueno, ahí hay... ¿Qué unidad es esta? ¿Hola? ¿Qué unidades? Es la unidad 5. Es la unidad 5. Es la subsección 5.4. Es la de la inferencia estadística. Entonces, nos vamos hasta... Vamos a ver, ya les digo hasta dónde lo vamos a ir. Creo que lo vamos a ir al siguiente documento. Vamos a ver. Sí, nos vamos a ubicar en el siguiente documento, que sería, vamos a ubicarlo acá. Sería unidad número 6. Unidad número 5 es el que vamos de ver. Unidad número 6. No es este, no es este. Tiene que ser este. El intervalo de confianza, la población, vamos a ver, les voy a decir la unidad justamente que tenemos que ocupar para resolver este problema. El 5.5. Vean que este material estaba medio raro, como que estaba repetitivo. Aquí tenemos prueba de hipótesis sobre una proporción de una población. Sería la subsección 5.6. La subsección 5.6 es la que vamos a ocupar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, podemos leer la información, es decir, escribimos las hipótesis, planteamos las hipótesis, y después de plantear las hipótesis encontramos el Z de prueba, decimos a qué es igual cada uno de los valores que están ahí, n es el total de las observaciones, el P de alfa medios es la proporción de la muestra, que sería X entre n, ¿verdad? Luego X es la ocurrencia de la característica de estudio, y el P sub 0 es la proporción propuesta. Ahora, pero igual, podemos irlos a un ejemplo, y a partir de ese ejemplo nosotros podemos determinar lo que nos están pidiendo. Entonces, en primer lugar, lo que teníamos que haber hecho era establecer nuestras hipótesis. Y entonces nuestras hipótesis, es decir, H sub 0, es decir, nuestra hipótesis nula, y luego H sub 1, que sería nuestra hipótesis alternativa, nosotros las teníamos que declarar, ¿verdad? Entonces, voy a escribir acá. Y comenzamos a escribir como la solución, como H sub 0, ¿verdad? Hipótesis nula. Igual este problema lo voy a dejar comenzado, luego ustedes lo concluyen. H sub 0,
que decíamos que la probabilidad total, o sea, la probabilidad de toda la población, sea igual a la probabilidad de la muestra, es decir, igual a P sub 0 o igual a P sub gorro, ¿verdad? Si lo vemos de esa forma. Y luego el H sub 1, pues es todo lo contrario, ¿verdad? El H sub 1 es todo lo contrario. Es decir, de que la probabilidad de toda la población es distinta de la probabilidad de la muestra. Entonces es distinta de P sub 0. Este P sub 0, pues lo calculamos de la siguiente manera. Ya vimos por ahí que era X entre N. Ese era el P sub 0. Entonces acá le vamos a poner P sub 0 y vamos a ver, este es P sub 0 y esto es igual a ¿cuánto? Bueno, vamos a analizar, vamos otra vez al problema y nos dice que el 40% de los niños presentan indicios de caries. Dice, un dentista afirma que el 40% de los niños afirma que de 10 años presentan indicios de caries dental. Esa es la probabilidad del cual afirma. Tomada, dice, de una muestra de 100 niños, se observó que 36 presentan indicios de caries. Entonces sería que el X es igual a 36 y el N es 100. Bueno, yo solo voy a escribir porque 36 entre 100 es 0.36, ¿verdad? Entonces ese era nuestro estimador, ¿verdad? Y la probabilidad que nos da el dentista es del 40%. Es decir, que P, vamos a ver por acá, vamos a escribir acá, es decir, que P es igual a 0.4. Eso es lo que afirma el dentista, 0.4. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que continúa es lo siguiente. Vamos a determinar el estadístico de prueba. ¿Qué sería? Vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme analizar esta parte. Vamos a ver. Esta parte que está acá es sobre una proporción de una población. Vean, esta es la prueba de hipótesis para una proporción de una población. Luego tenemos acá en el contenido 5.7, prueba de hipótesis sobre la media de una población. Vamos a ver más adelante. Tenemos la prueba de hipótesis para la media de una varianza desconocida. De la misma forma que ubicamos que encontramos el alfa, porque igual acá lo que se está encontrando también es como un intervalo. De la misma forma que ubicamos el alfa, igual también vamos a ubicar el alfa medio acá. Entonces, para el z de prueba, vamos a utilizar lo siguiente, que sería z, vamos a ver, z sub p, que sería el z de prueba, va a ser igual al p gorro, vamos a escribir acá, va a ser igual al p gorro menos, permítame, sería, no, este no sería p gorro, este sería x entre n, este sería, permítanme, P sub 0 sería. Bueno, sí, igual P gorro, o sea, sería P sub 0 menos la probabilidad de la población que el dentista afirma, entre la raíz cuadrada, solo P. 1 menos P entre N, que en este caso el N es 100.
es el estadístico de prueba que vamos a utilizar. Esta es una raíz. Entonces, al sustituir valores para este z de prueba, el p sub 0 es 0.36 y el p sub, bueno, y la probabilidad de la población que afirma el dentista, bueno, acá sería 0.36, y la probabilidad de la población que afirma el dentista es 0.4. Entonces eso es 0.4, y de la misma forma, bueno, ahí sería 0.4, aquí está el punto, y de la misma forma sustituimos valores acá. Entonces, al sustituir valores, bueno, si quieren lo escribimos ya de un solo, es decir, acá tenemos 0.4 por 1 menos 0.4, que sería 0.6. Estaríamos hablando de que es 0.4 por 0.6 entre los 100, ¿verdad? Entre los 100, que estaríamos hablando de 0.0024. Y a todo eso le tenemos que determinar la raíz. Entonces ya con la raíz, esto sería 0.040. Bueno, si lo dejamos con 4 cifras significativas, sería 48.9. O al final sería 0.05. Digamos, si lo queremos ver con 2 cifras significativas. Bueno, ese resultado, pues hace falta, ¿verdad? Hacemos la operación de arriba, que sería 0.36 menos 0.4. Eso es menos 0.04, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Y menos 0.04, y eso lo vamos a dividir entre 0.0489. Entonces el resultado del ZP es menos, el de Z de prueba, 0.818. Ese es el Z de prueba. Ahora, lo que se va a hacer es de la misma forma encontrar un intervalo, porque lo que se ha encontrado, digamos, hacemos la otra vez, bueno, no lo hicimos en el ejemplo anterior, pero si hacemos una gráfica, lo que se ha encontrado es un valor. Bueno, acá tenemos acá tenemos la media en 0, y por acá tenemos el menos 0.818. Lo que tenemos que encontrar ahora es el valor del alfa y los valores de z, y si este valor de z prueba que nosotros hemos ubicado acá está dentro de ese intervalo, entonces la hipótesis nula la aceptamos. Si no está dentro de ese intervalo el valor de z prueba, la hipótesis nula la rechazamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es ubicar ese valor para z. Entonces, tenemos que para construir una hipótesis para un nivel de confianza del 90%. Es decir, que de la misma forma, 1 menos alfa es igual a 1 menos alfa es igual a 0.9. Entonces, como 1 menos alfa es 0.9, lo podemos ubicar en el ejemplo que habíamos analizado anteriormente. Tenemos que alfa entre 2 es igual a 0.05. Y para este valor del alfa, el valor de z, su alfa, eso lo podemos igual pues revisar en ese ejemplo. El valor de z su alfa es igual a ¿cuánto habíamos dicho?
es igual a 1.645, si nos acordamos, ¿verdad? 1.645. Entonces, ¿qué quiere decir? De que este intervalo va a estar para ese valor de z. Uy, aquí ya no cabe. Aquí voy a tener el valor de z. Voy a hacer medio acá un dibujito. Uy. Voy a tener ese valor de z negativo, por cierto, para el alfa medios acá. Aquí va a estar el alfa medios y acá voy a tener el valor de z positivo, ¿verdad? Siempre para el alfa medio. Entonces, bueno, acá va a tener menos 1.645 y acá va a tener 1.645. ¿Qué es lo que va a suceder con estos datos? Bueno, lo que sucede es que a la derecha de este valor de alfa sub z me deja un 5% y a la izquierda me deja otro 5%, ¿verdad? Quiere decir que hay un 90% de los valores dentro de esos dos valores de z, ¿verdad? Entonces, y como este valor del z prueba está justamente dentro de este intervalo, nuestra hipótesis nula se acepta, ¿verdad? Es decir, el z prueba está dentro de menos 1.645 en ese intervalo a 1.645, ¿verdad? Entonces, el dentista, podemos afirmar, digamos ya la conclusión, de que el dentista pues está correcto con su predicción, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es, digamos, ya a grosso modo, digamos, el último problema.